A ver, cuando uno piensa en la Antártida, ¿qué es lo primero que se viene a la mente? Casi siempre es la misma imagen, ¿no? Un desierto infinito de hielo y nieve, enorme, silencioso, helado. Es el continente más al sur, un lugar de una belleza increíblemente desoladora. Pero, ¿qué tal si les digo que esa imagen es solo la superficie de la historia? Esa es sin duda la pregunta del millón. Porque debajo de esa capa de hielo, que en algunos lugares tiene kilómetros y kilómetros de espesor, yace un misterio profundísimo, un continente entero, oculto a nuestra vista, que apenas empezamos a explorar. ¡Wow! Esta cita de verdad que lo pone todo en perspectiva. O sea, hemos mandado robots a Marte, a otro planeta, y hemos mapeado su superficie con un detalle asombroso. Y sin embargo, un pedazo de nuestro propio planeta, aquí mismo, en el fondo del mundo, sigue siendo un enigma mucho, mucho mayor. Y bueno, aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque esa cortina de hielo, digamos que ha empezado a levantarse un poquito. Y todo gracias a un grupo de científicos de las universidades de Durham y Newcastle, en Inglaterra, que acaban de hacer un descubrimiento que de verdad está cambiando todo lo que creíamos saber sobre la Antártida. Imagínense esto. Usando radares que pueden ver a través del hielo y datos de satélites, han encontrado un mundo perdido. Y no estamos hablando solo de rocas y tierra, no. Es un paisaje completo, con sus valles y sus colinas, todo tallado por ríos que existieron hace millones de años. Es como una foto, una instantánea perfecta de un mundo antes de que se congelara. Y para que nos demos una idea de la escala, no estamos hablando de un pedacito de tierra, para nada. Este paisaje antiguo, que encontraron en una zona llamada Wilkes Land, es enorme, es del tamaño de Bélgica. Imagínense un país entero ahí, escondido debajo de todo ese hielo. ¿Y los números son simplemente una locura. Este lugar ha estado ahí congelado por lo menos 14 millones de años, pero podría tener más de 34 millones de años. Y todo esto bajo una capa de hielo que llega a tener hasta 3 kilómetros de espesor. Es literalmente una cápsula del tiempo geológica. Ok, entonces, si había ríos que tallaron todo este paisaje, eso nos lleva a una pregunta obvia, ¿no? ¿Cómo era la Antártida antes de, bueno, de ser un congelador gigante? Este descubrimiento es como un boleto para viajar en el tiempo y visualizar un continente totalmente distinto. Y miren este contraste, es increíble. Hay que borrar la imagen que tenemos de la Antártida, no siempre fue ese desierto blanco. Hay que imaginar un lugar con ríos, con bosques, con un clima que los científicos dicen que era templado, casi tropical. Y ahora, hoy en día, menos del 3% de su tierra está libre de hielo. El cambio es brutal. Y lo mejor es que hay pistas que confirman esta imagen. Resulta que la Antártida era parte de Gondwana, ese supercontinente antiguo, junto con Sudamérica y Australia. El clima era parecido al de la Patagonia o Nueva Zelanda hoy en día. Pero la prueba más increíble, la que de verdad te vuela la cabeza, es que encontraron polen de palmeras antiguas, ¿se imaginan? Palmeras en la Antártida. Ok, muy bien. Pero entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que un paisaje así, tan vivo, se haya conservado tan perfecto por 34 millones de años? Bueno, la respuesta está en cómo se congeló todo. Fue como si alguien hubiera apretado un botón de pausa geológico. Esta línea de tiempo lo explica todo. Miren, hace más de 34 millones de años todo era normal, los ríos corrían, pero entonces, ¡pum!, ocurrió un cambio climático masivo, conocido como la transición Eoceno-Oligoceno. El planeta entero se enfrió de golpe, y eso fue lo que provocó que se formara esa capa de hielo gigante que básicamente selló el continente por completo. Un glaciólogo, Stuart Jamieson, lo llama una instantánea del pasado y lo explica en 4 pasos súper claros. Paso 1. Los ríos van tallando la tierra. Paso 2. El clima se empieza a enfriar y los glaciares en las montañas hacen los valles todavía más profundos. Paso 3. La capa de hielo gigante lo cubre absolutamente todo. Y aquí viene lo más importante, el paso 4. El frío en la base del hielo se hizo tan pero tan extremo que la erosión se detuvo en seco. ¡Puf! El paisaje quedó congelado en el tiempo, intacto. Ahora, todo esto es fascinante, claro, pero no es solo una clase de historia. Entender cómo la Antártida pasó de ser ese paraíso verde a un desierto de hielo, bueno, eso tiene todo que ver con nuestro futuro y con entender el clima de nuestro planeta hoy.
Lo que estamos viendo aquí es, básicamente, la evidencia física de un punto de inflexión climático gigantesco. Es el antes y después de un cambio brutal en el planeta. Y al estudiar qué pasó en ese entonces, cómo reaccionó la Tierra, los científicos pueden crear mejores modelos para predecir qué podría pasar con nuestras capas de hielo ahora que el planeta se está calentando. Y bueno, ¿qué sigue ahora? Pues algo que suena a película de ciencia ficción. Quieren perforar, sí, perforar, kilómetros de hielo para sacar muestras de ese suelo antiguo. Y para que se den una idea de lo increíble que sería, en Groenlandia ya hicieron algo parecido y recuperaron ADN de hace 2 millones de años. Imagínense lo que podrían encontrar aquí. La prueba directa de las plantas y quién sabe, quizás hasta de los animales que vivieron en ese mundo. Todo este descubrimiento nos deja con una última idea que da vueltas en la cabeza. Piénsenlo, si un paisaje del tamaño de un país entero pudo estar escondido ahí, justo debajo de nuestros pies todo este tiempo, la pregunta es inevitable. ¿Qué otros mundos perdidos estarán esperando ahí afuera a ser descubiertos? Quizás bajo más hielo, en el fondo del mar o incluso en medio de los desiertos.